después de tanto tiempo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende de usted esté mirando otro programa, resumen semanal de noticias en nuestro canal Info al Desnudo. Le pido a todos ustedes que vean nuestra noticia, que le den un like, que lo chequen, que nos manden los mensajes que ustedes crean, hagan los comentarios. Nosotros tenemos una página que se llama infoaldesnudo.com y allí también recibimos mensajes. También recibimos colaboración, porque ustedes saben que esto hay que trabajarlo también, ¿verdad que sí? Bueno, y tenemos como nosotros siempre aquí nuestra amiga de siempre, Jocelina Guevara, que va a compartir con nosotros este resumen semanal de noticias. ¿Cómo está, Jocelyn? Hola María Luisa, bueno, saludos a toda la audiencia de este programa Resumen Semanal de Noticias. Hoy 9 de marzo de 2026. Ayer fue 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, María Luisa, la ONU alerta que ningún país garantiza plena igualdad jurídica para las mujeres en pleno siglo XXI y ningún país del mundo ha logrado garantizar plena igualdad jurídica para las mujeres y niñas, según alertó la ONU Mujeres con motivo del Día Internacional de las Mujeres 2026. De acuerdo con el organismo de las Naciones Unidas, las mujeres poseen apenas el 64% de los derechos legales que disfrutan los hombres. María Luisa, estas diferencias y esta falta de derechos, bueno, abarca no solamente la discriminación, la violencia, la exclusión en múltiples ámbitos de la vida, porque, por ejemplo, aquí en Italia, donde yo me encuentro, las mujeres ganan menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. ¿Tu comentario, María Luisa? Sí, debemos sentar un poquito esto para nuestros amigos y amigas que nos escuchan, porque nosotros tuvimos el teléfono lleno ayer de felicitaciones por Día Internacional de la Mujer. Bueno, yo la recibí, pero para mí no es de felicitación, sino de recordar que mis hermanas que me antecedieron han derramado su sangre para poder lograr ir a elecciones. Por ejemplo, recuérdense que la mujer no tenía derecho a votar, la mujer no tenía derecho a participar en ninguna reunión política afuera y todo eso. Si tú pones a analizar todo eso hasta aquí, nosotros hemos logrado bastante, pero no ha sido un regalo, sino ha sido un esfuerzo de todas las mujeres y de hombres también, porque no lo podemos decir que no nos han acompañado los hombres. El 8 de marzo aquí recordado por las 129 mujeres que fueron asesinadas, que fueron quemadas en una fábrica aquí, porque querían 8 horas de trabajo, querían regresar a su casa y atender sus hijos, ¿verdad? Dormir, descansar, pero no era posible. Era prácticamente un turno corrido, sin tiempo de descanso. Y las mujeres decidieron luchar por sus 8 horas de trabajo, entre otras reivindicaciones. Y fue quemado dentro de la fábrica 129 mujeres. Así sucesivamente vamos subiendo diferentes hechos que demuestran la sangre que ha sido derramada. En República Dominicana tenemos a las hermanas de Mirabal, que fueron asesinadas por el régimen Trujillo y que su asesinato contribuyó a la caída de este régimen. Entonces, esa participación política de la mujer y ese esfuerzo, ese heroísmo está ahí. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no hemos podido cambiar la mentalidad de nuestros hombres y nuestras mujeres. Porque para eso hay que hacer un trabajo grande, un esfuerzo grande, educativo, para que el hombre entienda que él es un ente como parte de la sociedad, igual que la mujer como un ente parte de la sociedad. Y es tan así que hasta para parejas homosexuales hay uno que coge el rol de la mujer y otro coge el rol del hombre. Y aunque son del mismo sexo y se pueden enfrentar físicamente, siempre hay esa sumisión, porque esa es la idea, eso está aquí en la psique. Eso hay que trabajarlo, tanto con los niños de ahora como con esos adultos que están haciendo violencia doméstica, que son enfermos, que en muchos de los casos son enfermos mentales, porque también hay que verlo como enfermos mentales.
Además de que las iglesias nuestras hacen su trabajo de mantener el machismo por encima de la mujer. Porque tenemos, por ejemplo, una iglesia católica que no tiene cura mujeres. Sin embargo, las mujeres encima de ella está todo el trabajo de desarrollar la iglesia y los hombres son los curas. En los lugares donde otras religiones participan, donde la mujer no puede ni siquiera preguntar a un médico que está teniendo un hijo, porque es hombre, cómo está su hijo, si no tiene que esperar que su esposo llegue, esté donde esté, para que vaya y le pregunte al médico, porque ella no puede hacer eso. Musulmanes, todo este tipo de religiones. Entonces, no es posible con un mensaje de esa naturaleza que pueda cambiar. Yo creo que ese 64% que dice la ONU, para mí no es tanto, yo pienso que es mucho menos. Pero ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer, es un paso, un esfuerzo. Ahí tenemos las mujeres que están en el poder, por ejemplo, una Claudia, que hay que mencionarla, que ha sido una mujer que se ha fajado con todos esos machistas mexicanos que son fuertes con ese machismo, con un nivel de violencia tan grande y se ha mantenido ahí firme, luchando por su pueblo. Esas son mujeres heroicas. Lo mismo está pasando con Daisy Rodríguez en Venezuela, que ha tenido que enfrentar la sangre y la presión que tiene Estados Unidos contra Venezuela. Xiomara Castro. O sea, nosotros tenemos ahora mismo una serie de ejemplos de mujeres que han dado bastante y que ese esfuerzo no es para felicitarnos, sino para decir que debemos conmemorar y debemos fortalecer ideológicamente a nuestras mujeres para que sean más independientes. Y le hago un chiste. Hay gente que me dicen, tú no vas a encontrar marido porque tú sabes mucho. ¿Por qué no podemos encontrar marido porque sabemos mucho? Y no sabemos nada. Pero el problema es que si tú sabes tus derechos, tienes más problemas para encontrar pareja. Así es. Bueno, María Luisa, hablando acerca de los Estados Unidos, nos vamos a la guerra en Irán o contra Irán. La guerra que están llevando a cabo el régimen sionista de Netanyahu y el gobierno norteamericano con Donald Trump. Bueno, Mojtaba Khamenei es el nuevo líder supremo de Irán. Es el segundo hijo de Ali Khamenei, que recordemos que es el ayatolá, el líder supremo de Irán, que fue asesinado por los Estados Unidos y el Estado de Israel. Bueno, Mojtaba Khamenei fue elevado al cargo de líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que su padre ocupó durante casi 4 décadas hasta su asesinato tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel. Bueno, y esto está color de hormiga allí, María Luisa. Rusia está pidiendo una cumbre urgente ante el riesgo de que esta guerra, que por cierto no la buscó Irán, Irán estaba en negociaciones por el ámbito nuclear con los Estados Unidos y aprovechando esas negociaciones, bueno, el presidente Donald Trump atacó a Irán. Tu comentario, María Luisa, acerca de esta cumbre que está pidiendo Rusia por el riesgo de guerra global. Mira, yo vi una película anoche, después de la Segunda Guerra Mundial, donde eh, la gente que estaban gobernando, ¿verdad? Este señor, ¿cómo me llama? Se me fue el señor este asesino que tenía todos los centros los campos de concentración. Hitler. El Hitler. segundo, o sea, después de Hitler, esa era la persona. Se supone que era convicto de todos esos crímenes, todo eso que había pasado, de millones y millones, más de 7 millones de personas asesinadas a mansalva en esos lugares de campos de concentración, dejado morir de hambre. Es una cosa terrible ver todo eso, yo viendo la película anoche. Y bueno, como las personas que ganaron la guerra de Rusia y demás, decidieron que ese señor había que fusilarlo de una vez, pero decidieron juzgarlo porque no iban a matarlo así.
Óyeme bien, en ese tiempo, yo para comparar, ¿eh? Le recuerdo que Adolf Hitler con Eva Braun, que era su pareja en ese momento, él decidió suicidarse, María Luisa. Sí, sí, pero él no, los gente que estaban debajo de él. Exacto, entonces van a los famosos, el tribunal de Nuremberg. Ajá. En ese tribunal fue que se decidió que esas personas que eran responsables de todos esos asesinatos debían ser condenados a la horca. Uno de los jefes más grandes también se mató, se suicidaron varios antes de llegar a la horca, porque era una forma de demostrarle al mundo, ¿verdad?, que eran culpables y decidieron quitarse la vida. Pero yo no estoy diciendo este proceso. Yo lo que quiero decir es que por lo menos en ese momento de guerra se tomó en cuenta el problema legal de esas personas. No se agarraron y se metieron y lo mataron así, sino, no, vamos a hacer un proceso legal, a pesar de que no había condiciones. Entonces, ahora que estamos ya en un siglo XXI, venimos y sin ningún proceso legal nos metemos a los países y asesinamos las cabezas de los países o secuestramos la cabeza de los países. Así Esto es. es un retroceso. No estamos ni siquiera respetando el derecho internacional. Y justamente el abogado, el juez decía, hay que respetar los derechos internacionales. ¿Mm? Entonces, decía también él que hay que respetar las decisiones de los países cuando deciden elegir a una persona. Entonces, yo no creo por qué esta gente, Estados Unidos, tiene que se arroga el derecho de ir a matar un líder político de otra nación porque no le gusta. Y también querer matar al sucesor porque no le gusta, porque no es esa gente que van a poner, es a quien diga, como hicieron en Honduras, que pusieron al presidente que él decidió. ¿Mm? Como está pasando en casi todos los países, que fue prácticamente el gobierno que él ha decidido, Trump, para que estén ahí. Lo ha hecho de una u otra manera, con dinero, con miedo a la población. En el caso, por ejemplo, de mismo Milei, que gana nuevamente la segunda, las elecciones del paso, como dicen ellos, porque Trump dice que no le va a dar 20 millones de pesos si gana. Y la gente vota para que él consiga los 20 millones. Y cuando no llega a las elecciones y gana, no le dan ni unos 20 millones. Entonces, yo lo que quiero es refrescar eso, señores. ¿Cómo es posible que ahí, cuando estábamos en plena guerra, que estábamos mirando toda esa masacre, que había que recoger esos cadáveres con camiones y echarlo a la basura, personas totalmente deshumanizadas en esos centros? Y aún sabiendo que ellos eran culpables, no lo fusilaron, sino que lo llevaron a una corte. ¿Y ahora? Trump decide matar y entonces quiere que esta gente se entreguen sus armas. ¿Para qué? Para seguirlo matando uno a uno. Porque es mejor morir peleando que morir en frío. Porque eso es lo que le está planteando. Con un Netanyahu que es un hombre que perdió hace tiempo la humanidad. Pero Netanyahu no es humano. Netanyahu solo hay que verificar si es un alien. Pero humano no es. Entonces se unen para crear lo que tenemos ahora mismo. ¿Cuál es la situación que tenemos nosotros, el mundo entero? Señores, el gas, el petróleo, está subiendo. Mm. Y fíjate, María Luisa, lo que tú estás diciendo se correlaciona con esta noticia que tenemos sobre China, porque lo que pasa es que China, que es una superpotencia, tiene una postura imparcial y supuestamente objetiva, pero es una postura que deja mucho que desear porque ellos están dejando, valga la redundancia, ellos están dejando hacer a Trump y a Netanyahu lo que les viene en gana. El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, dijo, bueno, que la guerra en Irán nunca debería haber estallado. Pero ¿qué hacen ellos
en contra para parar esta estela de sangre que está llevando a cabo Donald Trump y Netanyahu, María Luisa. Pareciera como que no están haciendo nada, porque digamos, esas declaraciones, estas declaraciones de este ministro, de este canciller, son solo eso, solo palabras. Lo mismo son las declaraciones del embajador chino en la ONU. Son solo palabras, pero en los hechos tú lo que ves es el avance de estos dos líderes que son Donald Trump y Netanyahu, bueno, prácticamente tratando de acabar con la parte de la humanidad que no les conviene a ellos. Eso es. O Mira, sea, el genocidio, fíjate, el genocidio en Gaza, que nosotros en este programa lo hemos continuado a denunciar, semana a semana decíamos 10.000 personas, 20.000 personas asesinadas, 30.000, 40.000. Llegó un momento que eran 50.000, 60.000 personas. Y ahí fue donde salió la gente a la calle. Entonces nosotros tenemos que esperar que a todo un pueblo lo destruyan para poder reaccionar. Esto es bien complicado y bien grave que superpotencias, sobre todo como China, no asuman una postura con más resonancia y con más firmeza. sí, fíjate, verdaderamente nosotros estamos preocupados porque vemos a China y a Rusia y el mismo Corea del Norte, que creo que han hecho una coalición ahora, si no me equivoco, se ha creado una coalición para ver por dónde van a asumir el compromiso de ayudar a Irán. También cuando pasó lo de Venezuela, todos nosotros estábamos esperando la accionar de Rusia y de China todo el tiempo, no la vimos. Y uno se va creando con una actitud ¿cómo se llama esto? De impotencia, ¿verdad? Porque no está mirando que otra gente está defendiendo a esta gente, porque es que son gente que no pueden pelear con Estados Unidos. Estados Unidos es una gran potencia nuclear y no es verdad que no es lo mismo. Aunque ha quedado demostrado, porque una cosa que tenemos que recordarle a nuestros oyentes es que no hay noticia de parte de Israel, de lo que está pasando internamente en Israel, de cómo está llegando esos misiles iraníes a Israel. Nosotros solamente estamos recibiendo noticias por reflejo, porque tienen una mordaza. Lo mismo es con relación a los muertos norteamericanos. Solamente han sacado 6. Y nosotros sabemos que no son 6. Ya trajeron las primeras 6 cajas aquí. Hicieron su espectáculo ahí cuando los recibieron. Y no eran militares que estaban activos tirando, sino eran de reserva, o sea, llevando la reserva. Y mataron 6. Y bueno, esos son los únicos que se han matado 6. Pero resulta que el costo de vida que tiene esto, aparte de la vida de las niñas, por ejemplo, en Israel mandó, que él es especialista matando niños, mandaron misiles a una escuela, que ellos la confundieron como que era una escuela de armas atómicas y eran de niñas, un colegio de niñas, y mataron más de 150, 60 niñas. Y también se llevaron el jefe supremo de su oficina, tampoco era un cuartel general. Pero ahora, por Si ejemplo, nos, nosotros vemos, bueno, fíjate, María Luisa, si nosotros analizamos con lo que está pasando en Irán, esa fue la escuela en Minat, donde asesinaron más de 100, sí, creo que son 160 y algo niñas. Si nosotros hacemos una comparación con lo que está pasando en Gaza, tú te ves
eh, allí, tú ves allí que las mujeres, están matando a las mujeres. En Gaza asesinaban o continúan a asesinar no solamente las mujeres, sino también los niños y las niñas, pero sobre todo las mujeres. ¿Y por qué asesinar mujeres? Porque las mujeres garantizamos la supervivencia de la raza, la continuidad en el caso de los palestinos, la continuidad en el caso de los iraníes. Y ese es, ese es uno de los objetivos, sobre todo del régimen sionista, acabar con Palestina, acabar con Irán, acabarlos de la paz de la tierra, porque ni siquiera es para llegar a una negociación con esos países. No, ellos lo que quieren es destruirlos completamente. Y el sueño de Netanyahu es hacer en Teherán lo que hizo en Gaza, cuya infraestructura civil está totalmente devastada. Cuando uno ve las fotos las fotos y los videos de Gaza, bueno, no hace falta ser experto para ver que esa población y esa infraestructura está totalmente devastada. Sí, mira, siguiendo con el costo económico de esta tragedia humana, ya Estados Unidos tiene el costo aproximadamente de 6.000 millones de dólares. ¿Mm? Y ya necesita que el Congreso suelte más dinero. Ustedes saben que nosotros tenemos una maquinita que hace dinero. Y esa maquinita, todos esos dólares donde quiera en el mundo, porque el dólar es el que tiene valor en términos de que el petróleo dólar y todo eso va a cambiar, pero eso mientras tanto es quien le da valor a ese dólar. Entonces, son papelitos que nosotros lo hacemos aquí con la maquinita, pero esos papelitos valen a donde quiera, porque ese es ¿cómo se llama? Desde el 71 para acá, hegemónicamente, es el dinero que se usa para negociación a nivel internacional. Entonces ya están los jerarcas árabes que te están haciendo supermillonarios toda la vida, ya le comenzó a ruir en el bolsillo el problema de que el petróleo está subiendo, el problema de que hay una guerra ahí adentro, y hay un señor, que no tengo ahora el nombre, le escribió una carta a Trump, le dijo a Trump que con qué permiso él creó una guerra en el Golfo Pérsico y ha colmado la tranquilidad de esa área, cuando en Dubái ya hay habitaciones a 9 pesos, a 9 dólares. Pero vete para Dubái con una habitación a 9 dólares y eso está ardiendo por allá. Si todo está, toda esa tranquilidad y todos esos grandes monumentos han recibido regalos, las refinerías están siendo atacadas. Las Por bases ejemplo, americanas lo, que están en cada uno de esos lugares, la mayoría también han sido atacadas. Y una cosa grande es que nosotros tenemos yendo desde hace mucho tiempo que Israel tiene la cúpula de hierro. La cúpula de hierro de Israel, que nada pasa por ahí. La cúpula de hierro se la pasó Irán hace tiempo, con droncitos de 50.000 pesos y ellos con aparatos sofisticados de 5 y 6 millones de dólares. Y ellos con 50.000 pesos le han destruido esa cúpula de hierro. Y hoy se habla de que a la gente se le pide que no miren por ventana, que se mantengan abajo porque no hay defensa, que paren esos así. misiles iraníes. Y lo otro es lo que tú estabas mencionando de Dubái. Bueno, ¿quiénes van a Dubái, María Luisa? Allí van los ricos, o iban los ricos. Ahora están desesperados por salir de allí. Están saliendo hasta los jugadores, están saliendo los jugadores de fútbol que se los llevaron contratados con jugosos contratos. Bueno, están saliendo de allí, de Doha, de Dubái, y ya esa zona, como tú lo mencionaste, bueno, ya esa zona está, eh, bueno, totalmente por el piso los precios de los inmuebles
y los precios de los alquileres en esos hoteles lujosos. ¿Por qué es que nadie quiere estar allí? ¿Por qué es que no hay seguridad? Porque Irán se cansó, la República Islámica de Irán se cansaron de que ellos hicieran, que tuvieran contratos y tuvieran relaciones, negocios con los Estados Unidos, mientras trataban de mantener unas relaciones diplomáticas también con Irán. Recordemos que la base militar que está de los Estados Unidos, que está en Qatar, en Doha, bueno, esa se la hizo completamente el Emirato Qatarí, se la financió a los Estados Unidos, supuestamente para tener seguridad. Bueno, la seguridad es que ahora le están cayendo ahí a drones, como tú misma lo referiste. Bueno, y el precio del petróleo sigue subiendo, ya va por los $100 por barril. Y eso, aunque esa guerra es por allá, por el Medio Oriente, bueno, eso nos está afectando a nosotros también aquí en Europa, porque ya la gasolina está subiendo, María Luisa, y ya la gente aquí está desesperada. Ah, bueno, pero ellos decían que esa guerra estaba lejos por allá. No, pero esto les afecta gravemente y va a afectar a todo el mundo, porque ya las acciones japonesas en la bolsa de valores, bueno, también tuvieron la mayor caída desde abril del año pasado, pero el aumento del precio del petróleo y las tensiones allí en Irán. La guerra, porque no es ni siquiera tensión, sino la guerra que está viviendo en estos momentos Irán, una guerra que le recordamos a toda nuestra audiencia que no la buscó Irán. El primero que dio el golpe fueron las acciones conjuntas, el bombardeo conjunto de los Estados Unidos y el Estado de Israel, donde asesinaron al líder supremo, a el ayatolá Ali Khamenei, que también hay que subrayarlo, María Luisa, que el ayatolá Ali Khamenei era el equivalente o es el equivalente en el mundo católico al Papa. El ayatolá era el líder o es el líder supremo de los musulmanes de la rama chiita. Tu comentario, María Luisa. Y se dice que él se opuso toda la vida para que se hicieran las armas nucleares, toda la vida. Él no estuvo de acuerdo nunca con eso. Pero ahora, la nueva generación que tomó el control, que es su hijo, es una área muy radical y creo que la creación de la bomba atómica pasará sin ningún problema. Entonces, ustedes saben que Estados Unidos siempre maneja una teoría antes de meterse a los países y usa los medios de comunicación, como ellos tienen poder y comienzan a decirle a la gente y a crear el monstruo, y finalmente, cuando crean el monstruo, entonces lo atacan. A ese señor lo convirtieron en un monstruo, pero lo que tú acabas de decir es como si fuera el Papa, porque esa es la función que él tenía. Entonces lo crearon de un monstruo que tenía ya 30 años ahí y que esto y que el otro, pero el Papa tiene su forma de elegirse igual que esa gente. Eso no es todos los días de como fuera un gobierno, sino que eso son su estilo religioso. Esa es su forma de manejarse. Entonces, eh, nosotros aquí, ¿qué dice Trump, por ejemplo, cuando dice que creía que Irán estaba menos preparado? Pero ellos no se recuerdan de los 12 días. ¿Cuál fue la acción que tuvo Estados Unidos que meterse y mandar a parar el bombardeo? Porque ya los israelíes no podían aguantar a Irán. ¿Mm? Y tiraron la toalla. Entonces ellos sabían que había esa preparación. Ellos no sabían lo que va a pasar en el mundo entero. El mundo entero vamos a colapsar. ¿Por qué? Porque no hay petróleo. No hay petróleo y el petróleo lo están subiendo porque además de que están atacando toda la refinería de un lado y de otro.
Ya en Europa se está hablando de que 2 días le quedan de reserva. ¿Para dónde van? ¿Qué va a pasar donde leye con esta situación? ¿Qué va a pasar esta señorita? ¿Mm? Se le va a cagar, le va a acabar el estar figureando con el país, se le está muriendo. ¿Y qué va a pasar con los europeos? ¿Se van a quedar para que los sigan matando con guerra de otro? Porque eso es lo que le queda a Europa. España dijo que no iba para la guerra, pero ya hoy oí que iba a mandar qué sé yo qué cosa para un lado. Entonces, se van Una fragata. los Va a mandar una fragata. sentados esperando que los sigan matando de hambre y de frío. Esa es mi Bueno, pregunta. menos mal que está llegando, por lo menos está llegando la primavera, María Luisa. Por lo menos está llegando ya la primavera, una primavera adelantada. Pero donde sí no hay primavera, María Luisa, es en la cumbre que hizo Trump con los líderes de América Latina. Bueno, ese señor barrió el piso allí con los líderes estos, los pseudo líderes que asistieron allí a esa cumbre escudo de las Américas. Bueno, allí dijo que, bueno, que él no iba a aprender este idioma porque era un idioma, bueno, lo dijo con unas palabras más fuertes, pero un idioma De basura, así de de basura, basura. para no decir de M. Sí, y allí ninguno de esos pseudo líderes sacó el pechito. Toditos se quedaron con el rabito entre las piernas allí. Ahí salieron, bajaron la cabeza. ¿Tu comentario, María Luisa? No, ellos fueron a recibir orden, pero hay que decir cuáles son esos países para que nuestra audiencia sepa. Estaba Milei, que es un arrastrado, que tiene ahora mismo una deuda grandísima y que no sabe cómo la va a pagar. Está en una situación de crisis el país con la deuda y capando Argentina. todo lo que es, todo lo que es social, todo lo está cortando para darle más poder a los ricos, porque eso es lo que ellos son, gobierno de ricos. Está también un Bukele que ha metido cantidad de gente presa El sin ningún... Salvador. ¿Eh? El Salvador. Argentina, El Salvador. Sí, Bukele en El Salvador que ha metido una cantidad de presos, de personas presas, sin ningún debido proceso. Mire que en medio de la guerra se hace un debido proceso y en Bukele no hace ninguno. Y después ahora está soltando una serie de gente que se dieron cuenta que no eran culpables y condena a 300 años de cárcel. Dime eso, 300 años de cárcel. Porque es un seguimiento a su patrón. Porque eso se da aquí y ellos lo están siguiendo allá. ¿Mm? Este señor que todo el mundo lo vive levantando porque Bukele ha acabado con la delincuencia en El Salvador. Pero ¿cuánto le ha costado a los salvadoreños esto? Porque mazos y cimarrones lo meten ahí preso. Recuérdense lo que Sí, pasó con los venezolanos. Sin ningún proceso, ¡pum!, metido preso. Si no se mueve Maduro y la Banca Internacional, estuvieran presos esos muchachos muriéndose en esa cárcel, mal pasando allí. Entonces, ¿tú me vas a decir a sí, mí que es el gobierno que yo tengo que desear tener en mi país? No. Un gobierno dominicano donde le presta su suelo para los norteamericanos lleven sus aviones para que ataquen a Venezuela y otros países, a Cuba, que tiene una serie de cantidades de individuos presos por narcotráfico, son los que están sentados de que formando ¿cómo se llama? Un congreso o una cumbre en contra del narcotráfico. ¿Mm? Luis Abinader, que es de República Dominicana, el presidente de Ecuador, que su compañía está ya, confesa, de que es una compañía que trafica con droga para Europa, y ese uno lo que está sentado ahí levantando una cumbre. ¿Mm? Tenemos el de Honduras, que lo puso el gobierno de cosas sin nadie quererlo. No, un tipo cualquiera, Chan, en el chavo ahí porque responde a los intereses de Trump y es un Trump más. Y que los beneficios que le estaba dando los médicos cubanos a Honduras para ayudarlo con el problema de la enfermedad, de asequible a la salud social, lo saca todo y lo bota como si fuera nada, porque no le conviene los intereses del pueblo. Porque ¿qué le importa si se mueren de diabetes, si se mueren lo que sea? Lo que importa es tener un gobierno que levante la mano a favor de Trump. Tiene más. sí. Está el de Chile,
está el de Bolivia. Eso es lo que El de Ecuador, no te olvides del bananero, el de Ecuador. compañía ya convicta y confesa que trafica con droga. Ahora hasta el nombre se me olvidó. Qué bueno. Entonces, Novoa, no, Novoa. no boa. Entonces, ¿quiénes no participaron? No participó Venezuela, no participó México, ¿m? No participó Cuba, no participó Nicaragua. ¿Por qué no participaron? Porque es justamente en contra de ellos esa cumbre. Porque son gobiernos que son malcriados para Estados Unidos. ¿M? ¿Y cómo es posible que yo sentada en una reunión con una persona que irrespete mi cultura y mi vocabulario, yo me quedé sentada como si tal nada? Eso significa que tú no tienes dignidad para mí. Esa es una explicación que yo le doy. No hay dignidad. ¿Mm? El idioma más hermoso del mundo, el idioma poético que es el español. Y este hombre decir que esta basura no la va a aprender. ¿Qué quiere decir? Que ustedes son todo basura. Y yo no necesito esa basurita para que me llenen un lomito que lo necesito ahora. Porque yo necesito levantar triunfo para llevárselo a los Estados Unidos, al Congreso, no al pueblo de Estados Unidos, al Congreso. Mira, logramos tal triunfo. Matamos al jefe político ideológico de Irán, secuestramos de Venezuela, ya tenemos todos los paisitos con nosotros otra vez. Lo volvimos a traer a Relid, que se habían salido. Eso es lo que yo veo en esa cumbre. Yo no sé ustedes. Bueno, les doy un resumen de quiénes fueron los que asistieron a esa cumbre de las supuestamente del escudo de las Américas. El presidente de Argentina, Javier Milei, de Bolivia, Rodrigo Paz, de El Salvador, Nayib Bukele, de Ecuador, Daniel Noboa, de Honduras, Nasri Aspura, de Paraguay, Santiago Peña, de Costa Rica, Rodrigo Chávez, de Panamá, José Raúl Mulino, de Guyana, Irfán Ali, de República Dominicana, Luis Abinader, y también el presidente de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Carla Persat Vicesar. Bueno, esos son los representantes que asistieron a esa supuesta cumbre de las Américas, María Luisa. Bueno, siguiendo con, ya tú hiciste el comentario de esta noticia en El Salvador, Nayib Bukele, el supuesto defensor de los derechos humanos, bueno, está condenando a 39 miembros de una banda apenas de hasta 300 años. Y es que allí, María Luisa, están arrestando a la gente hasta sin orden judicial. Son más de 90.000 personas que han sido detenidas. Allí se llevan, María Luisa, se llevan hasta las personas que tienen discapacidad, que tienen problemas mentales, se los llevan y los meten en esa cárcel. Esa cárcel, como tú lo referiste, es la cárcel del SECO, donde estuvieron 272 venezolanos arrestados allí sin orden judicial, sin derecho a un juicio, sin derecho ni siquiera a tener abogado. Lo que pasa es que el gobierno en ese momento del presidente Nicolás Maduro eh, hizo todas las diligencias a nivel internacional y logró que dejaran en libertad a esos 272 venezolanos que tuvieron en ese infierno, que es comparable con la película que tú estabas viendo ayer, María Luisa, que estabas haciendo el comentario. Esa cárcel del SECO es una cárcel que es un campo de concentración. Allí los tratan como animales, inclusive les dan de comer, les lanzan la comida en el suelo, allí en el piso. Allí, así tratan a las personas privadas de libertad en El Salvador. No, y él dice que cuáles son los derechos humanos de las víctimas de esos delincuentes, que esos no tuvieron derechos humanos cuando ellos lo mataron. Esa es la justificación que él da cuando se le habla de derechos humanos. Pero
El problema es que tú te pones al mismo nivel que ellos. Tú ves, al mismo nivel, como decía en la misma película ayer, tú te pones al mismo nivel de ellos cuando tú haces todo esto. El debido proceso hay que hacérselo a las personas, no importa lo que haya cometido, el debido proceso debe seguir. Si no es así, entonces ¿para qué tienen jueces? ¿Para qué tienen abogados? ¿Para qué tienen esos supuestos sistemas de justicia en los países? ¿Para qué? Que no pierdan tiempo gastando dinero ni recursos con ese sistema de justicia que no sirve, porque no se está llevando el debido proceso. Entonces, sencillamente, es lo que nosotros reclamamos. Nosotros no estamos de acuerdo nunca con la guerra, ni estamos de acuerdo con nadie que mate al otro, porque tú estás haciendo el mismo papel del otro. Entonces, mira, María Luisa, una noticia que, que tiene que ver con el área del periodismo. Un juez federal allá en los Estados Unidos anuló el despido de masa de periodistas de La Voz de América que había ordenado Donald Trump. Bueno, esto fue un caso clamoroso. Eh, este señor, bueno, Donald Trump, ordenó que despidieran a estos periodistas de La Voz de América simplemente porque no seguían la línea trompista, María Luisa, defendiéndolo a él. Y inclusive llegó a decir de que La Voz de América estaba difundiendo noticias falsas alrededor de su persona. Bueno, ¿qué tú opinas acerca de esto? bueno, ¿en qué noticias falsas se puede hablar contra Trump? Una persona que está condenada con 34 cargos por delincuente y es mi presidente, porque yo vivo aquí. Unos papeles de Einstein que lo vincula directamente con la violación de niñas. ¿Qué más se puede hablar de este caballero? Violaciones y desaparecieron personas jóvenes que nunca volvieron a su casa, que por lo que fuera, aquí hubo una muchacha que supuestamente se suicidó, se tiró de que yo cuántos pisos, sin más para acá ni más para allá, y que la familia está diciendo que por qué ella lo hizo si ella no tenía problema de ningún tipo de problema de depresión, simplemente porque a lo mejor descubrió algo que no era justo y ¡boom! Y ahí está un Israel que está coludido con este mismo señor, porque Netanyahu y ese tipo de personas, todos los líderes ahora mismo más sanguinarios que tenemos alrededor de nosotros, estuvo el archivo de Einstein, están ahí. Y Einstein tenía un trabajo especial, era llevarlo a los lugares y grabarlo para luego entonces decirle, mira, tienes que votar por esta resolución. No, yo no voto. Si no votas, te saco el videito que tengo tuyo allí, haciendo tal cosa y tal cosa. Y la gente, sí, pues está bien, firmaban. Entonces, esos son las personas que tienen rabo de paja. Esos rabos de paja, por eso han estado firmando y haciendo desacato en el mundo entero. Firmando guerra y de todo. Y dicen aquí que esta guerra es para tratar de tapar a Einstein. Pero Einstein, eso no se va a tapar, porque eso es demasiado lo que ha pasado aquí. Demasiado. Entonces, nosotros tenemos que sentirnos cada día peor, cada vez que nosotros vemos a estos políticos hablando de que defender los derechos humanos en otro país, cuando ellos son unos delincuentes que no defienden nada, que no respetan nada. Así es. Bueno, María Luisa, y en Colombia se llevaron a cabo elecciones este domingo para un nuevo Congreso. Y también se escogieron los candidatos que se presentarán en el primer turno de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo, María Luisa. Bueno, Iván Cepeda va allí, va punteando las encuestas. Esperemos que, bueno, que sea para el bien de Colombia y que no prevalezca la violencia en esta campaña presidencial que se acerca. Bueno, ya está en puertas la campaña presidencial. ¿Qué tú opinas acerca de esto, María Luisa? No, él es el puntero, pero tú sabes que Trump está en el poder. Ahorita Trump y no quiere saber de él, o sea que habría que esperar a ver qué pasó. También ayer hubo una votación en Venezuela para elegir el día 8 de marzo, que fue dedicado a Cilia, según tengo entendido.
y también para elegir los nuevos proyectos que se realizarán en el gobierno. O sea, no, me gustaría que tú me dijeras un poquito sobre eso, que tiene más información. Pero esas son de las noticias positivas, que todavía, a pesar de todo lo que están vendiendo de Venezuela, de que Venezuela está entregada, que está solamente ya caminando con los ojos norteamericanos, a pesar de todo eso, ellos siguen su proceso, siguen su procedimiento. El pueblo está eligiendo su proyecto político, su proyecto económico en cada población. Entonces, y sigue en la calle pidiendo la libertad del presidente y de la primera dama. O sea que lo que aquí hay que tener cuidado es que Estados Unidos tiene muchos mecanismos para destruir las organizaciones, no necesariamente con bombas y tiros. Ellos usan los medios de comunicación, usan ¿cómo se llama? La suspicacia, eh, la desconfianza para crear la división. Y eso tienen que tenerlo en cuenta porque ahora esa es la gran campaña que hay en Venezuela. No creer en lo que están haciendo Daisy, porque se ve que es demasiada seguimiento, que todos estos gente de Estados Unidos van para allá a reunirse con ella, y incluso en la fecha donde Chávez pasó a segundo plano, a primer plano, no sé cómo decirlo, que murió. Entonces, que debemos recordar el 5 de marzo como una fecha muy triste para los venezolanos, porque perdió un gran hombre que viven diciendo que cada 100 años nace una gran mujer o un gran hombre. Yo pienso que Chávez fue ese, que en 100 años después de Bolívar nació en Venezuela. Porque todo lo que Chávez dijo, todo, es como un libro abierto. Le dijo a una entrevista que le hicieron, le hizo una americana, dijo, ¿por qué usted quiere tanto miedo a los norteamericanos? Y él le dijo, ¿tú sabes por qué? Yo no sé si es miedo, es muchos factores, pero te voy a decir una razón por la cual hay que tener miedo y preocuparse, que hay cinco países que tienen una reserva petrolera demasiado importante para el mundo, que cuando se acaben todo demás, nosotros vamos a seguir esos 5 países. Y lo mencionó Irán, Venezuela, Rusia, el Emirato Árabe, que es el que fue el hijo, y no me recuerdo el otro. Entonces que son 5. Y después de esos 5, ustedes saben lo que va a pasar. Que Estados Unidos va a tratar de crear condiciones permanentes para quedarse con el petróleo de esa gente. Y los gobiernos que no sean leales, que no le permitan ellos agarrar ese petróleo, lo van a sacar. Y comenzó a hablar de los presidentes que han sido destituidos en Venezuela y de otros países que han sido asesinados. Entonces, eso es lo que hay que tener pendiente, recordar esa historia y escuchar esa voz de Chávez que no avisó de todo eso y nos dijo también que lo iban a acusar a él personalmente de narcotraficante para poder llevarlo de poder. Y está ahí, acusaron a quién, a Maduro de narcotraficante y lo secuestraron. O sea, todo lo que él dijo en su discurso, si usted pone a oírlo, usted se da cuenta que ese hombre parece que era superdotado. Pero eso lo da el análisis político, eso lo da la información. Si usted se informa, usted tiene poder. Y yo termino ahí. Bueno, María Luisa, fueron más de 5.000 circuitos comunales que participaron en estas elecciones, que es la consulta nacional popular, ¿no? Donde las personas iban o votaban por los proyectos de su preferencia para llevarlos a cabo dentro de su comunidad. Bueno, de acuerdo a agencias de noticias, se rompió eh, la participación, tuvieron un récord de participación. La gente se abocó a participar en estas elecciones, que son elecciones comunales, son elecciones dentro de la comunidad donde la gente escogía qué proyecto para mejorar su calidad de vida y para mejorar la calidad de vida, no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Bueno, María Luisa, con esta noticia creo que nos vamos despidiendo. ¿O tú tienes alguna otra noticia allí en el tintero que se te haya quedado?
No, todos los días se está produciendo noticias, pongan atención a lo que está pasando, para dónde va esa guerra en Irán, una guerra que está trayendo trauma a nivel internacional y en el mundo entero. Esto no va a ser, nadie se va a quedar inmóvil, nadie se va a quedar indiferente, todos vamos a ser afectados. Ya los países nuestros le están diciendo que no va a haber gas para cocinar. Yo le decía a la gente de mi casa, comiencen a acumular leña por ahí y en el patio pongan un cardero con leña, porque la cosa no viene fácil. Olvídense de la luz eléctrica, olvídense del aire, porque todo eso va a mermar. La gasolina, que hay que caminar a pie, señores, porque realmente la cosa no está fácil. Y lo que nosotros estamos mirando es que si cuando el rico está comenzando a gritar, imagínense el pobre que siempre estamos explotados. Aquí la comida y todo va a subir, entonces, o está subiendo, no va a subir, no, está subiendo. La gasolina también, ya tú lo acabas de decir en Europa. Entonces, no es que seamos pesimistas, sino es que nos preparemos. Es el mensaje que yo le doy hoy esta tarde, que nos preparemos para lo que viene, para lo que ya está. Y para ver también morir a nuestros hijos en una guerra que no es de ellos, una guerra que no debió ser, porque eso es lo que está pasando también. A esas madres que tienen sus niños en la milicia, nosotros nos solidarizamos con ellos porque sabemos que están sufriendo enormemente, porque no saben si sus hijos y sus hijas regresarán. Y con un presidente indolente que dicen que hay que morir para defender la patria, ¿qué patria? ¿De qué patria tú me hablas? Para defender el bolsillo de ustedes, los ricos, para tener más petróleo, más control. Sí, para eso es. Así que nada, hasta luego y será hasta el próximo lunes. Cuídense mucho. Bueno, por allí hay unos pronósticos que dan que Donald Trump no llega al Mundial 2026, el Mundial de Fútbol. Vamos a ver qué pasa, María Luisa, vamos a ver qué pasa. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene con resumen semanal de noticias y recuerden visitar la página web infoaldesnudo.com. Chao, Hasta luego. Arrivederci. arrivederci. Con justicia social.